Buenos días, dominicanos y dominicanas. Espero que se encuentren bien, prevenidos siempre y evitando contraer esta enfermedad pandémica que hoy azota a la humanidad. El coronavirus es una realidad y debemos cuidarnos, porque cuidándonos, cuidamos a los demás. Hoy me propongo discutir con ustedes un tema importante, importantísimo diría yo, dentro del campo de la geopolítica del mundo. Para poder entender una interrogante que a todos nos invade. ¿Qué pasa en el mundo? Hemos visto y vivimos grandes acontecimientos, tanto naturales, sociales y económicos. Y necesitamos comprender los orígenes y las consecuencias de ellos. Primero, para darle respuesta a esto, tenemos que reubicarnos necesariamente dentro de lo que fueron dos grandes acontecimientos que la humanidad no pudo prever. Sin embargo, hoy se encuentra afectadas por estos acontecimientos. Y es el caso del reinvento del imperialismo, lo que va a llevar al reinvento del capitalismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el imperialismo se reinventó. Es decir, siguió siendo imperialismo, pero ya como pentagonismo. Entonces, el pentagonismo, para poder ser efectivo, entendió que era necesario que el capitalismo, o sea, ese sistema capitalista, ¿no?, que imperaba, el capitalismo industrial, se reinventara y se convirtiera en lo que es el capitalismo financiero. Ese capitalismo financiero entonces obligó a una serie de transformaciones institucionales y el mundo entonces terminó con cambios bruscos que realmente hoy lo padece y necesariamente no lo entiende. El reinvento del capitalismo trajo lo que se llama el capitalismo neoliberal. Ese capitalismo neoliberal es un capitalismo agiotista cuyo fundamento es el dinero. El dinero en esa regla de la economía, que era una categoría, si se quiere importante, pero no principal, en este tipo de capitalismo pasa a ser la categoría fundamental del sistema económico imperante. Por eso vemos cómo realmente se producen una serie de desaciertos en los crecimientos económicos que en el capitalismo industrial se producían, pero se producían fundamentados en la riqueza y por tanto las sociedades percibían esos logros, aunque no de manera igualitaria, porque las desigualdades en el capitalismo son imperantes e insustituibles. Eso da lugar entonces a que había que desmontar necesariamente las instituciones políticas del sistema capitalista industrial. Y cuando se habla sustituir las instituciones políticas, quiere decir la política va a desaparecer de las acciones del Estado. Es decir, lo que tenemos son estados apolíticos, donde la política no interviene. Sin embargo, a través de una serie de reglas de la concentración de los medios, se vende y se sale a difamar la política,
a culpar la política de todos los acontecimientos. Nadie es más culpable que la política de lo que pasa en el mundo. Y este capitalismo falso y criminal sigue prácticamente su agitado curso sin culpabilidad ninguna. Por eso vemos cómo se han derrumbado los grandes parques industriales. El mundo ha dejado de producir riqueza con sentido de vida y las consecuencias de destrucción del medio ambiente ha dado como consecuencia para la humanidad el terrible calentamiento global que hoy vemos en la pantalla de nuestros televisores, cómo el mundo se está desboronando, tanto en Europa, en Medio Oriente, en Asia, en América. El calentamiento global amenaza con extinguir a la humanidad. Y este capitalismo financiero nos vende la idea de que todos somos culpables de esa destrucción y de ese crimen ecológico, cuando realmente el gran grueso, mayoritariamente de la humanidad, no tiene absolutamente que ver, porque no son dueños de medios industriales de producción, no son dueños de grandes petroleras, no, es un grupito bien reducido, porque la riqueza en este tipo de capitalismo se concentra más que en el capitalismo industrial, es más concentrada. Entonces esos grupos, que son minoritarios, pequeños, que son los verdaderos responsables, son los que deniegan e inclusive salen, como el caso del presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, a negar, a considerar que eso es un tabú, que no existe tal calentamiento global. Y por eso la potencia que más, y el país que más daño le ha hecho al medio ambiente y que más ha destruido el medio ambiente, que son los Estados Unidos de Norteamérica, reniegan realmente de la existencia del calentamiento global. Ese calentamiento global es el responsable de las grandes hambrunas que hoy azotan el mundo, porque ha provocado, primero, la desertificación y por tanto ha desregulado las temperaturas y con ella entonces las producciones que provienen de las agriculturas se ven prácticamente afectadas. Grandes sequías que provocan menos producción, pero también las grandes inundaciones también afectan las producciones de la agricultura. Máximo que con el nuevo sistema capitalista, este capitalismo neoliberal, existen lo que se llama los agronegocios, que los agronegocios no son más que los grandes usos de las extensiones territoriales para producir granos, para producir hojas, pero realmente es una forma de concentrar riquezas, no es una forma de distribuirla como en el capitalismo anterior. No pretendo, ni está en mis objetivos, justificar al capitalismo anterior, pero debemos ser objetivos. Tenemos que ver las cosas no en base a lo que es el equilibrio de la razón. El capitalismo anterior era más humano, si se quiere, que este capitalismo, porque este es el capitalismo originario. Este es el famoso capitalismo salvaje que derrumbó el mundo en los años 30, trajo consigo la Segunda Guerra Mundial y después trajo consigo la distribución del mundo
en dos tendencias, lo cual fue una etapa, si se quiere, de muerte para la humanidad, porque la Guerra Fría fue una etapa de muerte para la humanidad. Aún así la humanidad no lo perciba. Pues bien, ¿por qué yo insisto en que entendamos el reinvento del capitalismo? Porque así como el mundo advirtió el cambio del esclavismo al feudalismo y del feudalismo al capitalismo industrial, el mundo no fue enterado, porque para ello el pentagonismo se encargó de crear una serie de estructuras invisibles que terminaron encerrando el mundo sin que éste pudiera percibir estos cambios estructurales en la vida misma de los seres humanos. Por eso hoy vemos que no entendemos cómo camina la educación. Por eso vemos hoy que no entendemos cómo camina la educación, en este caso la economía, la salud. Y tampoco podemos entender lo que acabamos de estar viviendo y seguimos viviendo, que es el caso de la pandemia del COVID-19. Si no partimos del criterio de entender esos cambios, no podemos entender los fenómenos actuales que nos afectan. ¿Qué pasó en el reinvento del capitalismo que se conjuga y se completa con el proceso, con el intento de globalización? Para todo, vivimos en un mundo globalizado. Sin embargo, los fundamentos esenciales de la humanidad no están globalizados, porque no está globalizada la salud, no está globalizada la riqueza. Es decir, no es verdad que nosotros, dentro del proceso de globalización, la franja de desigualdades existente al momento disminuyeron. Todo por el contrario, se han extendido y se han ampliado. Y no puede haber justicia, no puede haber gobernanza, no puede haber tranquilidad en el mundo hasta que la humanidad y quienes controlan el mundo no se den cuenta que no podemos permitir viviendo en los márgenes de desigualdad existente hoy. Hay que reducir la desigualdad. Y para lograr esto se hace necesario el surgimiento de propuestas políticas partidarias en el mundo que tengan como objeto fundamental en su agenda de propuestas la reducción de las desigualdades. Reducir las desigualdades es prácticamente hacer que aparezca la política en los estados y que tenga como objetivo el fundamento de una democracia, en este caso participativa, donde todos tengamos derecho a dar nuestro punto de vista y hacer las observaciones cuando se toman medidas dentro de lo que son las políticas públicas de los estados. Es decir, no podemos vivir en una democracia que se nos quiera enviar en cajeta, como que esta es la democracia que tiene que... No, todos los pueblos tendrán que desarrollar su propia democracia o su propia forma de gobernar. Es decir, que realmente de ahí es que vamos a partir para ir entendiendo. Hay dos obras que yo las recomiendo, que fueron quizás las que me permitieron a mí acumular estos humildes razonamientos que hoy hago frente a ustedes.
el choque de civilizaciones de Samuel Huntington y los regímenes igualitarios de Thomas Piketty, o sea, capitalismo e ideología.